Porque cuando a mí me preguntan de dónde surgió mi ánimo que me llevó a este curso de la vida, a pensar críticamente la cuestión ambiental, ese cuestionamiento del mundo nació del movimiento del 68, en ese ánimo juvenil que por suerte no me ha abandonado. Había preparado un texto porque no sabría si podría hablar, pero no lo voy a leer. Hoy hay que recordar, es tiempo de recordar. Estamos celebrando 50 años de la Conferencia de Estocolmo, la primera cumbre ambiental del planeta, la Conferencia del Medio Ambiente Humano. 50 años es medio siglo. Y uno pensaría que medio siglo debiera ser tiempo suficiente para que el mensaje, para que la alarma ecológica tocara los corazones de la humanidad. Pero hoy, 50 años después, lo que podemos evidenciar, porque es evidente por las cifras, es que el estado del medio ambiente, y no nada más el medio ambiente como tal, de la humanidad, déjenme decirlo en este término, ya no es la degradación ambiental, es la degradación de la vida en el planeta, está en un estado de salud mucho más endeble. Lo que ha progresado, lo que ha declinado en 50 años es la vida. Por eso hoy ya no sé si hablo del ambiente o hablo realmente de la vida, porque lo que está en riesgo en estos momentos, como nunca antes en la historia del planeta, es la vida. No solamente estamos ante una sexta extinción, vemos vemos la degradación de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, pero vemos la degradación también de las relaciones humanas, la degradación de la moral humana. Vemos muchos signos muy nefastos, muy negativos. Y es tiempo de rememorar qué ha hecho la humanidad, qué es lo que está en crisis. Hemos dicho que la crisis ambiental es una crisis del conocimiento, es una crisis de la falta de comprensión de las condiciones de la vida. Y por eso ha costado tanto trabajo a la humanidad confrontar esa falla histórica, que no es de la historia de la naturaleza, es una falla histórica de la humanidad, de la capacidad humana para comprender la vida y para habitar el planeta en las condiciones de la vida. 50 años no han sido suficientes para entender la radicalidad de este llamado, para recomponer, para reorientar los destinos de la vida y los modos de comprender la vida y de habitar el planeta. Hace 50 años se empezó hablando de ecodesarrollo. Y en el ecodesarrollo el discurso que fue dominando fue un discurso pragmático, donde el ambiente pasaría a ser una dimensión más del desarrollo, en un enfoque sistémico. Emergieron, sí, los enfoques sistémicos. Emergió las teorías de la complejidad. Se llamó a la interdisciplinaridad, es decir, a tratar de entender que la complejidad del mundo, la complejidad de la crisis ambiental o socioambiental, no era comprensible ni atendible desde una u otra ciencia o disciplina. Entonces apeló a la interdisciplinaridad. Y más o menos, en formas bastante limitadas, se ha avanzado en generar nuevos paradigmas interdisciplinarios o transdisciplinarios, jugar con esa idea. Pero hoy lo que nos marca, digamos, este punto límite de la historia es que no basta la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad, sino que es el marco de comprensión de las ciencias. Está también atrapado ahí en un marco ontológico, que es el que no alcanza a la comprensión de la vida.
Hoy estamos ni más ni menos ante la más crítica crisis de la razón humana, o de ponderar a la razón humana como el privilegio, ¿no?, y la soberanía del ser humano sobre el planeta. El iluminismo de la razón como aquello que habría de guiar los destinos de la humanidad y de la vida. Hoy la vida ya no evoluciona a través de las leyes de la naturaleza. Hoy la vida, si se puede decir que evoluciona, más bien se degrada por la intervención de un régimen ontológico, un régimen de racionalidad que se ha apoderado del mundo y del planeta, que se ha apoderado del metabolismo de la vida, que interviene el metabolismo de la vida, orientándolo hacia eso que he denominado la muerte entrópica del planeta. Lo cual, uno diría, es una contradicción. Si este planeta vivo del cual venimos es un planeta vivo, es porque hay unas condiciones cósmicas, termodinámicas, ecológicas, que condujeron a la creación de la vida en el planeta y a su evolución. Hoy lo que tenemos que entender es que la crisis ambiental como crisis antropogénica tiene que ver con la creación humana de un orden de racionalidad que es ajeno y que es contrario a la vida, que interviene degradando la vida. Hoy la pregunta que ha sido en toda esta trayectoria de 50 años de tratar de diseñar dispositivos teóricos, conceptuales, instrumentales, políticas públicas para atender el medio ambiente, es que han quedado atrapadas en ese marco de racionalidad. Ese marco de racionalidad que llevó después del ecodesarrollo a pregonar el concepto del desarrollo sostenible, que terminó configurando una geopolítica del desarrollo sostenible que es todo menos sostenible. No es ni sostenible económicamente y no es sustentable ecológicamente. La pregunta es, ¿cuánta ecología cabe en la economía? Cabe bastante poca. Y eso es lo que hemos estado viendo. Miren, ni los esfuerzos han surgido en estos esfuerzos de la transinterdisciplinaridad, y estamos en un contexto de las ciencias sociales. Han surgido una infinidad de ramificaciones de nuevas subdisciplinas en las disciplinas tradicionales, que llevan o el prefijo eco o un calificativo de ambiental o ecológico. La economía ecológica, la sociología ambiental, el derecho ambiental, la antropología ecológica, la bioética. ¿Sí? Pero todas estas ciencias siguen enmarcadas en el régimen ontológico que ha hallado la historia de la metafísica. Este problema no es nada más de la modernidad, aunque ciertamente la inscripción, digamos, la constitución del modo de producción capitalista y de la racionalidad de la modernidad ha sido la que ha desencadenado el proceso destructivo del planeta. Pero hay que saber que eso tiene sus raíces en los orígenes del pensamiento occidental. Por eso hoy, frente al patriarcado, frente a todo, también hay una lucha para deconstruir y para confrontar. Hay un proceso, digamos, el ambientalismo crítico en América Latina está asociado a un proceso de descolonización del saber, porque estamos colonizados por ese saber. Y eso hace que hoy nuestros dirigentes, vamos, si es que todavía hay hombres de Estado o mujeres de Estado que puedan tener la capacidad de orientar los destinos del planeta y de la vida, porque hay que reconocer que estos personajes que a través de los procesos democráticos
¿no? Ascienden a posiciones de poder y de dirección de la vida que afecta la vida de todos nosotros en estas democracias, están atrapados por esa racionalidad. No tienen verdadera libertad de elección. Muchos de ellos siguen incluso pues el curso trazado por ideologías, las ideologías del progresismo, del progreso. Hoy estamos en el punto más crítico de la historia de la humanidad. Quizás sea la última oportunidad de la humanidad de realmente reflexionar. Y no es un momento de reflexión de los científicos ni de los hombres y mujeres de Estado, es de toda la humanidad, para reconstituirnos. Eso hay que tenerlo, digamos, muy claro, qué significa ese momento histórico en el cual nos ha tocado vivir. Estamos en ese punto de absoluta radicalidad y más que de trascendencia histórica en el sentido que fue pensada por el idealismo filosófico, por la dialéctica de la historia. Estamos en un momento de aprender a vivir por primera vez en las condiciones de la vida, que son las condiciones termodinámicas, ecológicas, simbólicas y culturales de la vida humana y de la vida no humana. Y ese es el mayor desafío de la humanidad. No es nada más un desafío para nosotros, habitantes urbanos del planeta, también lo es para los pueblos de la Tierra. Porque no hay una mímesis, una perfección, una transcripción entre las condiciones ecológicas de la vida y los imaginarios culturales de los pueblos. Allí está la historia del colapso de la civilización maya para mostrar esa ruptura, esa diferencia constitutiva de la condición humana, la diferencia entre el orden de lo real y el orden de lo simbólico. Desde esa raíz se desencadenó todo este proceso histórico, filosófico, metafísico que condujo a la constitución, a la institución de la racionalidad de la modernidad, de un modo de producción, de una racionalidad económica que no logra equilibrarse, que no logra sujetarse, subsumirse en la trama de la vida. Un orden jurídico que pregona los derechos universales de los seres humanos, pero que son derechos positivos, individuales, empresariales, hoy en día los derechos del capital que se adjudica para seguir interviniendo al planeta y destruyendo el planeta. En este punto crítico hay dos elementos fundamentales. Uno, en el tema del conocimiento, la comprensión de la cuestión ambiental, de la comprensión de la vida. Ya no bastan las ciencias. No es desde el orden de racionalidad como vamos a recomponer el planeta. Vuelvo a decir, 50 años han sido suficientes para mostrar las falsas soluciones, las falacias teóricas, la falacia de desmaterializar la producción, por ejemplo. En algún momento, dentro del ámbito de la economía ecológica, se planteó la idea de que era posible, gracias a la ciencia y la tecnología, desmaterializar la producción y entonces insumir 10 veces menos naturaleza por unidad de producto. El proyecto del Wuppertal Institute y del World Resources Institute, bueno, se ha mostrado la falacia de todo esto, ¿no? Al contrario, lo que hemos visto, y que es la prueba evidente de esa falacia, es que en lugar de que el capitalismo, el capital, se fuera ecologizando, más allá de que algunos colegas muy ilustres traten de reivindicar el ecologismo de Marx,
La verdad es que el capital que estudió Marx no logra ecologizarse. Y lo que hemos visto es que el capitalismo más bien respondió a este desafío de la crisis ambiental desencadenando una estrategia de poder desde el régimen económico para apoderarse del planeta. Extendió los brazos de la economía y transformó los espacios últimos que quedaban de los bienes ambientales de la humanidad, el agua, el aire, y los convirtieron en bienes y servicios ambientales pretendidamente regulables a través del mercado. Lo que hemos visto proliferar en estos 50 años son las geoingenierías, las ingenierías del fracking para penetrar hasta el fondo de la tierra, hasta el corazón de la tierra y extraerle a la tierra el último suspiro para extraer sus últimas moléculas de hidrocarburos y contaminar el ambiente, que son vendidas pretendidamente como soluciones ecológicas, ¿no? Soluciones para desfosilizar al planeta. Hemos asistido a todo el proceso de transgenetización de la agricultura, donde, por suerte sí, en México todavía hemos puesto un freno a los transgénicos y al glifosato, pero tenemos países como la Argentina convertidos en verdaderos territorios transgénicos. Tenemos la minería, la evidencia de la avidez insaciable del capital de extraer, de expropiar hasta la última molécula de naturaleza del planeta. Porque si algo no logra detenerse después del famoso título Los límites del crecimiento que marcó 1972, el famosísimo libro de Medus y colaboradores, ¿no?, sobre los límites del crecimiento, lo que vemos es de que la condición prioritaria para todos los gobiernos es mantener vivo el crecimiento económico, porque no han logrado concebir otras maneras de producir riqueza o bienestar para los pueblos a través de otros modos de convivir y aprovechar la potencia de la vida y de la naturaleza. Voy a terminar diciendo una idea de hacia dónde tienen que enfocarse las ciencias sociales. Más allá de la transdisciplinaridad, de la interdisciplinaridad que llevan calificativos ecológico y ambiental. Las ciencias sociales tienen que trascender hacia unas ciencias que estén fundadas en las condiciones de la vida, en la potencia de la vida. No se trata de internalizar en la economía convencional las externalidades ambientales, porque eso ya vimos los límites de esa estrategia. Necesitamos fundar una bioeconomía fundada en la raíz, en la fuente de la vida, que es la potencia negentrópica que viene de la energía solar. No a través solamente de paneles solares, sino aprovechar la biodiversidad como captores y transformadores de esa energía solar. Lo que han aprendido a hacer, por ejemplo, los seringueiros en la Amazonía brasileña. Necesitamos no una ciencia jurídica que siga calificando a los derechos de la naturaleza y de los pueblos como bienes difusos o derechos difusos. Necesitamos una nueva jurisprudencia, una nueva ciencia jurídica que entienda, que instrumente, que fundamente los derechos colectivos y no los individuales, porque los temas ambientales no son dirimibles a través de los derechos privados. Necesitamos
una ciencia jurídica, una jurisprudencia de los derechos comunes de los pueblos a los bienes y servicios ambientales de la humanidad. Las universidades, las ciencias necesitan ser más modestos y abrir el cerco de racionalidad que los comprime muchas veces, no muchas veces, siempre. Y necesitan abrirse a eso que he denominado un diálogo de saberes. La democracia hoy en día implica como condición sine qua non la apertura al diálogo de las ideas, y lo digo desde esta mi universidad. No se puede hoy en día, en aras del bienestar, del progreso, de la transformación, ningunear a la intelectualidad mexicana. La universidad, el Estado mexicano ha invertido durante años, desde el nacimiento de las universidades, antes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, muchos millones y millones de pesos en la formación de una comunidad científica sólida, comprometida, no solamente con la ciencia, con la sociedad. México habría tenido la oportunidad única en su historia de convocar a esta comunidad científica para operar una gran transformación. Pero esta gran transformación no puede ser tampoco obra de los saberes científicos. Tiene que abrirse a los saberes otros, a los saberes de los pueblos de la tierra. Hay que entender que hoy en día el punto crítico en el cual se enfrenta la vida en el planeta, podemos sintetizarlo en lo siguiente. En el proceso de expansión del capital, utilizando todas las herramientas discursivas, tecnológicas, científicas, para apropiarse todos los territorios del planeta, la acumulación por desposesión. Y por otro lado, el principio de los derechos humanos inalienables de los pueblos de la tierra. La esperanza para la transición hacia la sustentabilidad de la vida no está en las decisiones directamente de los gobiernos, no está en los saberes de las ciencias, está en la capacidad de resistencia y de reexistencia de los pueblos de la tierra. Dije que no iba a leer para no excederme de mis 15 minutos, pero conforme se me van calentando las neuronas y los ánimos, también me desbordo. Dejo aquí en este punto que me parece fundamental. Como dije, la crisis civilizatoria por la que atravesamos es tema, problema de todas y de todos. Pero tiene que ser en una alianza absoluta, ¿no? En una solidaridad absoluta con la lucha de los pueblos de la tierra por sus derechos existenciales y territoriales, porque en ellos está la esperanza de reconstituir la diversidad de la vida. En esos ejes que he trazado muy sintéticamente en el trípode que sostiene mi categoría de racionalidad ambiental. Una ontología de la diversidad, una política de la diferencia y una ética de la otredad, que no habrá tiempo para desgranar aquí, pero lo dejo solamente apuntado para abrir ahora sí una conversación entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera aprovechar estos últimos 5 minutos sí, para lanzar un mensaje a la juventud, a la juventud estudiosa, a la juventud activista.
Y desde la perspectiva, digamos, de lo que debemos esperar, no nada más de la transición hacia la vida, por supuesto, sino la contribución que deben hacer las ciencias sociales, puesto que estamos en una conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Todavía en nuestras universidades latinoamericanas y caribeñas sigue predominando, digamos, la formación de científicos sociales a través de los grandes textos, de los grandes nombres, de los ilustres pensadores europeos o del norte. Y desde ahí nos alimentamos y desde ahí hacemos nuestras tesis, nuestros estudios. Quiero decirles que esto de lo que, en esta temática, la problemática, la cuestión socioambiental, solo es pensable de la manera que lo estamos expresando aquí y que lo venimos expresando y escribiendo durante décadas desde América Latina. Sí, desde el sur se dice, pero en ese sur desde América Latina. Solo es pensable desde ahí. Desde la potencia, como decía, negentrópica, la potencia creativa de la vida de nuestros ecosistemas, y desde la creatividad y la diversidad cultural de los pueblos de nuestras tierras latinoamericanas y caribeñas. Quiero decirles que de ahí viene no solamente la inspiración, desde ahí viene, digamos, la sustentabilidad, si puedo decir así, de las ideas, porque están montadas en esas condiciones de la vida. Entonces quisiera decirles a las nuevas generaciones que tienen que prepararse para tomar la estafeta de nosotros, quienes hace 50 años empezamos a pensar esta cuestión por las circunstancias de la vida, porque estábamos en plena juventud en búsqueda de sentido de la vida, y ahí fuimos atrapados por la emergencia de esta conferencia de Estocolmo hace 50 años, y cada quien se fue sumando según sus tiempos de vida para conformar esta comunidad, que no es solamente una comunidad académica, es una comunidad pues de vida, con amigos, con colegas como Arturo, y no digo la lista porque se me acaban media hora. Pero que ustedes, las jóvenes, los jóvenes, tienen que tomar esta estafeta. Y en las ciencias sociales, si bien mencioné que la economía no solamente es una economía ecológica para reformularse de manera sistémica e incorporando las externalidades ambientales, sino tiene que dar un giro hacia una nueva economía con nuevos fundamentos, una verdadera bioeconomía fundada en la potencia de la vida, y hablé de las ciencias jurídicas. En el campo de la sociología, de las ciencias sociales, hay que pegar un salto de unas ciencias sociales demasiado objetivistas, que buscan demasiado descriptivas, que tienden a ser mucho una sociografía, y eso incluso en el campo crítico de nuestra ecología política, donde hoy en día hay desde un mapa mundial de conflictos socioambientales, o hay infinidad de estudios de caso que describen las condiciones en las cuales se dan estos conflictos. Pero hoy necesitamos, en esta cosa de abrirnos hacia otras sensibilidades y otras maneras de pensar la vida, de romper con la ontología de la presencia, que es, digamos, el marco de comprensión de la realidad a las cuales se enfoca la ciencia objetiva para tener, pues, su potencia como conocimiento teórico aplicado. Hoy necesitamos ir fundando una sociología de la emancipación, de las emancipaciones, una sociología de las reexistencias, es decir, de estos procesos de recreación de la vida. Y no hay una metodología, no hay un paradigma establecido, publicado en la ciencia universal,
que nos pueda allanar ese camino. O sea, los estoy convocando a un proceso colectivo, intertransgeneracional, de producción de nuevos saberes, que, como dije, tienen que romper el ámbito de lo académico y de lo inter o transdisciplinario dentro de la academia. Pero esa es mi convocatoria, esa es mi invitación, y ojalá que a partir de la 10ª conferencia de Claxo podamos abrir algún espacio para ver cómo se van abriendo esos caminos. Muchas gracias.